Vamos a hablar del tema de Irak. Continúan las tensiones en ese país bajo el gobierno de al-Maliki. Mientras en Tailandia la Junta Militar ha levantado el toque de queda y anuncia que en el mes de septiembre dará a conocer al nuevo presidente interino. Mientras en Venezuela, tras el negativo impacto político de la gestión económica, cae la popularidad del presidente Maduro. Y en Colombia, analistas políticos manifiestan que segunda ronda presidencial pone en juego el proceso de paz. Muy bien, así empezamos Perú Mundo. Vamos a empezar con la crisis en Irak. Oscar Vidarte nos acompaña en el análisis. ¿Cómo estás, Oscar? Pareciera que es un tema que se agudiza cada vez más y los Estados Unidos ha dicho que lo que sí descarta es una invasión militar, o sea, con hombres en el territorio iraquí. ¿Pero qué va a pasar? Si uno ve el mapa de Irak, uno se va a dar cuenta que el avance estos últimos días de este grupo terrorista conocido como el Ejército Islámico de Irak y de Levante ya controla todo el sector de la provincia de Nínive, donde está la segunda ciudad más importante de Irak, la provincia de Al-Anbar, que está junto a Bagdad, y ahora, lo último, ayer, la provincia de Diyala, que está al este de Bagdad. Lo que uno ve en el mapa es cómo el norte se va consolidando y encerrando a Bagdad. Y la pregunta es, ¿qué tanto puede resistir el gobierno de Maliki, claramente fracturado por el avance de estos grupos irregulares? Muy bien, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado duramente la falta de compromiso de las fuerzas iraquíes para combatir al Estado Islámico de Irak y el Levante. Estados Unidos revisará por varios días las opciones que tiene para ayudar a Irak a superar su crisis. Según el mismo presidente Barack Obama, por el momento, queda descartada una intervención militar, ya que el gobierno de Nuri al-Maliki debe establecer un plan para estabilizar su país, aunque ha criticado duramente la falta de compromiso de las Fuerzas Armadas iraquíes. Estados Unidos ha invertido mucho dinero en esas fuerzas de seguridad. El hecho de que no estén dispuestos a resistir, luchar y defender sus puestos contra los terroristas, ciertamente duros, pero no abrumadores en número, indica que hay un problema moral en términos de compromiso. Tal como ha asegurado Obama, pese a que las fuerzas iraquíes superan las 800.000, estas son incapaces de detener el avance del Estado Islámico de Irak y el Levante, que en número no superan las 12.000, pero han tomado el control de diversas localidades del norte y oeste del país y amenazan con apoderarse de la capital Bagdad. Esto podría confirmarse con un video aficionado obtenido por las agencias de noticias, que muestran al menos una docena de tanques abandonados en un campo de la provincia de Kirkuk, luego de que las tropas yihadistas se apoderaran de la zona. Estos tanques son de Nuri al-Maliki, vean cuántos son, dice en esta parte del video uno de los hombres que registran las imágenes. Por su parte, el gran ayatolá chiita de Irak, Sayyid Ali Husseini Sistani, ha pedido a sus fieles y a todo ciudadano capaz que se levanten armas contra los terroristas para defender a su país, a su gente y cumplir con un objetivo sagrado.
Mientras tanto, el portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rupert Colville, ha señalado que todavía no hay un número específico ni oficial de muertos, pero la misión de ONU en Irak sugiere que son cientos los fallecidos y casi 1000 heridos. Además, son 500.000 los que huyeron de Mosul y más de 40.000 de Tikrit y Samarra. Muy bien, ahora el ojo de la prensa de todos los países del mundo ha dejado de estar en Ucrania y ahora el tema yihadista está preocupando. Los Estados Unidos ya ha hablado y uno se pregunta qué va a pasar, cuáles son las repercusiones que va a tener eso en el plano internacional. Si bien los comentarios del presidente Obama tienen un trasfondo y es básicamente cómo es posible que casi una fuerza de 900.000 hombres, como más o menos se calcula la fuerza militar iraquí, no puede hacer frente a 15.000 pues yihadistas de este grupo terrorista. Me parece que el tema es mucho más complejo, ¿no? Por un lado tenemos que aceptar las responsabilidades de Estados Unidos, es decir, hay que aceptar que hubo una intervención a inicio del siglo XXI fallida, una intervención que no solucionó los problemas de fondo de Irak, una intervención, y también eso es culpa de los republicanos, pero también hay que asegurar que los demócratas también tienen su culpa al promover una salida de un país que no estaba en condiciones todavía de por sí solo pues ejercer soberanía y orden. Así que eso es por un lado, y por otro lado pues yo creo que también hay que entender la propia realidad iraquí, un país fracturado. Estos enfrentamientos sunitas chiitas no son solamente este grupo terrorista contra el ejército, no, es una fractura que es histórica entre grupos que no solamente son sunitas y chiitas, a esto hay que sumar los kurdos. El día de ayer los kurdos han tomado la ciudad de Kirkuk, que está fuera de lo que es la zona del gobierno regional del Kurdistán, pero que la han tomado porque las fuerzas del orden de Bagdad se han retirado. Entonces lo que los kurdos no quieren es que esa ciudad, que es una de las principales del país, sea tomada también por los grupos extremistas. Así que estamos viendo pues un gran conflicto sectario que creo que puede profundizarse mucho más. Yo creo que lo que hay que entender es cuáles son las consecuencias, qué puede pasar si realmente este grupo, que es un grupo comparado con otros muy pequeños, que al parecer está teniendo mucho poder, es un grupo muy violento, mucho más violento que Al-Qaeda, para que Al-Qaeda lo considere realmente terrible y que causa mucho terror y pánico en la población, puede provocar en Occidente. Por ejemplo, ¿se podría temer atentados en Occidente como Al-Qaeda? A ver, en principio estamos frente a un grupo que es de los más radicales que existen en Medio Oriente. Es más, en algún momento pareciese ser hasta más radical que el mismo Al-Qaeda. La pregunta es, ¿tiene la capacidad para hacer atentados fuera de Irak y de Siria, donde también tiene una participación? Yo creo que por el momento no tiene la capacidad, pero no dudaría que estén pensando en tenerla en este enfrentamiento y bajo esta lectura totalmente radical. Ahora, el problema que estamos hablando en Irak es un problema que además esta fragmentación sunitas-chiitas trasciende Irak y se manifiesta en toda la región. Claro. La pregunta es, Al-Maliki ha sido muy criticado por Estados Unidos por tener cercanía a Irán. Obviamente la religión chiita los une. La pregunta es, ¿Irán permitiría que el gobierno de Bagdad, de Maliki, caiga bajo el poder de este grupo terrorista? Yo creo que no. Irán no lo permitiría. Entonces estamos viendo cómo Irán se involucraría en la guerra. Por otro lado, Estados Unidos está peleándose con Al-Assad. La pregunta es, para pelear con Al-Assad necesita la oposición, y la oposición está conformada también por este grupo. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer Estados Unidos al respecto? Si en Irak es un enemigo y al parecer en Siria podría ser un aliado de la oposición a la cual ellos apoyan. Y además tenemos a Arabia Saudita, que es el gran país sunita que se enfrenta a Irán y que no estoy seguro que tiene algunos vínculos con grupos sunitas que se desarrollan y se desenvuelven en toda esta faja que va del norte de Siria al norte de Irak. La verdad es que la cosa es mucho más compleja como para que el presidente Obama salga a decir es un problema de falta de compromiso de las tropas iraquíes. Y la OTAN, estamos hablando el papel de Europa, el papel de Israel en este sentido, porque también muy preocupados por Ucrania, pero eso es un tema que, ojo, mucha atención, ese es creo que puede ser el tema de ese en 2014, ¿no? Es complicadísimo. Vemos en la relación que ha establecido Estados Unidos con Irán. Estados Unidos con Irán tiene un proceso de negociaciones en torno al tema nuclear que Israel cuestiona. La pregunta es qué tanto Estados Unidos puede hablar con Irán para buscar una salida pacífica, otra salida a Irak. La verdad es que la geopolítica regional y el papel de Estados Unidos se choca contra pues unas grandes contradicciones que se ven en la región y creo que impiden pues que Estados Unidos tenga una política clara. Claro, vemos la región, pero también hay que reconocer las falencias de Estados Unidos en los últimos 10 años en su política en la región, tanto de republicanos como de demócratas.
Muy bien, pero también las tensiones entre Ucrania y Rusia se han encendido luego del fracaso de las negociaciones sobre el precio del gas y el supuesto ingreso de tanques rusos a través de la frontera. Veamos. Ucrania deberá estar preparada para quedarse sin gas desde el lunes, cuando Rusia corte el suministro, ha ordenado Arseniy Yatsenyuk, según un comunicado del gobierno. Además, se ha pedido a la Cancillería y al Despacho de Energía informar a la Unión Europea y Estados Unidos sobre la decisión de Rusia de romper negociaciones y rechazar las propuestas de Ucrania. Este mensaje ha venido después de que Rusia señalara que no sostendrán más negociaciones con la Unión Europea y Ucrania antes del lunes, fecha en que se cumple el plazo para que Kiev pague su deuda pendiente, que asciende a 1.950 millones de dólares. Un fracaso que preocupa también a la Unión Europea, ya que el viejo continente se abastece de un 15% de gas ruso que pasa por Ucrania. Por su parte, el presidente Petro Poroshenko, quien pidió una semana para solucionar la crisis en su país, ha llamado a su homólogo Vladimir Putin para quejarse del ingreso de tanques rusos a través de la frontera con Ucrania. Para evitar esto, un magnate y gobernador nacionalista llamado Igor Komoloisky ha propuesto construir una valla electrificada y con alambres de púas de 2.000 kilómetros de largo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Un proyecto que, según el vicegobernador de Dnipropetrovsk, podría concretarse en 6 meses. Muy bien, ha sido Kiev, Washington y Varsovia que han denunciado la infiltración en territorio ucraniano de mercenarios enviados desde Rusia. Eso también es grave, ¿no? Estamos hablando que eso podría explotar la próxima semana. A ver, el problema, como ya lo hemos conversado en anteriores ocasiones, es que estamos frente a una gran guerra informativa, ¿no? Ajá. Entonces, desde Occidente aparece la información que tanques rusos pasan fronteras, pero también hoy salió la información por medios rusos de que han encontrado tanques ucranianos que han pasado la frontera y que se encuentran en territorio ruso. Entonces, la verdad es que estamos en una guerra informativa de quién es el más malo que en la película. Hay rusos en Ucrania en las tropas prorrusas, pero también habrían occidentales ayudando a las fuerzas ucranianas. La verdad es que este tema es bastante complejo si no estamos en el terreno y tenemos más información. Ahora el tema de la negociación del gas es importante. Ajá. Y me parece que denota una nueva estrategia de Ucrania y de Europa de cara a Rusia. ¿Cuál es la nuestra? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Rusia de alguna manera ha cedido, es decir, la posición era Ucrania $200 y pico, Rusia $485, que fue el precio que aumentó casi después de la caída de Yanukovych. Rusia aceptó reducir el precio a 385, que era pues un punto intermedio. Es más, la propuesta de la Unión Europea era un poco menos, 320, 330, pero estaba dentro del margen propuesto por la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, Rusia pues ha cedió, mejor dicho. Y el otro tema es el tema del pago de una deuda que existe y que es anterior a todos los hechos de Yanukovych. Estamos hablando de deuda que data del año 2013 y deuda que existe. Hay dos partes de la deuda, casi 2.000 millones de dólares ahora, vencen el lunes, y otros 2.000 a finales de junio, que es deuda pues antigua, que tiene que comprometerse y que de alguna manera tiene que pagar. Me parece que este tema se estaba llegando a un punto y Rusia estaba cediendo. El problema es que Ucrania no quería ceder, y me parece que no quería ceder, y su posición de volver al precio anterior creo que es jugar con fuego, porque no está en las condiciones para poner precios al que te vende el gas y cuando tú dependes totalmente de este país. ¿Y por qué dio cambio de estrategia? Porque lo que Ucrania ha dicho es que ellos tienen 18 meses para sobrevivir sin gas ruso. Y Alemania también ha dicho un par de meses atrás que también contaba con reservas para sobrevivir. Yo creo que lo que van a tratar es de unirse europeos y ucranianos y tratar de forzar a Rusia ante la pérdida de ingresos que va a tener Rusia por la no venta del gas. Que eso sí es inmediato. Entonces me parece que es una nueva estrategia, sumamente riesgosa, pues esto puede debilitar mucho la relación e impedir futuros flujos. Sí, es riesgosa, pero me parece que es una nueva estrategia que está aplicando Occidente y Ucrania. Muy bien, ahora nos vamos a Tailandia, ya que la Junta Militar ha levantado el toque de queda y ha anunciado que en el mes de septiembre se conocerá el nuevo presidente interino. A través de un comunicado, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, como se le conoce a la Junta Militar, anunció el levante del toque de queda instaurado en todo el territorio, impuesto tras decretar golpe de Estado el 22 de mayo pasado, a fin de que el ejército forzara el diálogo entre los actores principales de la crisis política desatada en el país. Anunciamos la cancelación